Hola de nuevo. Bien, pues nada, vamos a ir rematando la tarea 6, ¿eh? En el vídeo anterior os he explicado así con más o menos detalle cómo se hace la fase B, todo este cuadro, en el cual pues tenéis que hacer un pequeño estudio de las características que tiene cada una de las formas jurídicas, de las posibles formas jurídicas que podéis elegir para vuestra empresa. Empresario individual, que es bastante razonable, si no facturáis demasiado por el tema de los impuestos. Una sociedad limitada, que también sería interesante. Una sociedad cooperativa, en algún caso, pues podría ser interesante también. O incluso una sociedad laboral, ¿vale? En el caso de la sociedad cooperativa o la sociedad laboral, pues son interesantes si todos los socios pues van a trabajar dentro de la empresa, ¿vale? Pues podría valer. Bueno, de aquí tenéis que sacar la información suficiente para tener un criterio propio, ¿de acuerdo? Entonces ya tomáis la decisión. Venga, pues yo voy a ser autónomo simplemente, no me voy a complicar la vida con los trámites y me da igual que la responsabilidad sea ilimitada. Autónomo, ¿vale? Pues es una opción. O yo voy a montar una sociedad limitada, porque no quiero perder la casa o el coche, ¿vale? Me parece razonable. Bien, una vez que tomáis la decisión, nos vamos a la fase C. Y aquí lo que tenéis que hacer es explicar el por qué entendéis que os interesa la forma jurídica que habéis elegido, ¿de acuerdo? Y lo hacéis atendiendo pues a cada una de las características que habéis estudiado en cada fila anterior, ¿vale? Según la personalidad jurídica, los trámites relacionados con la seguridad social, los socios, etcétera. Aquí volvéis un poco a repetir lo anterior, pero, y esto es muy importante, a ver, estas tareas las estamos haciendo en casa, ¿de acuerdo? La primera parte, la fase A, que es la que explico en el primer vídeo, en principio debería ser imposible de copiar porque es muy personal. Tenéis que poner un ejemplo, tanto de clasificando vuestra empresa como comparándolo con una empresa diferente, ¿de acuerdo? Esta segunda parte, yo entiendo que es más difícil de que yo vigile si os habéis copiado o no os habéis copiado, porque al fin y al cabo estáis copiando y pegando de la teoría. ¿De acuerdo? Yo recomiendo que no, que lo hagáis el ejercicio vosotros, porque así os vais a enterar mucho mejor. Que lo hagáis viendo mi vídeo, que lo hayáis viendo la teoría, que vayáis viendo las respuestas, etcétera. Pero evidentemente a mí me va a resultar difícil controlarlo. Aquí volvemos a la anticopia. Aquí tenéis que explicaros con vuestras palabras y tenéis que explicar de forma que se vea que estáis entendiendo lo que decís. Tenéis que explicar lo siguiente. Veréis. Imaginamos que yo elijo ser un empresario individual, ¿vale? A la hora de la personalidad jurídica y de la seguridad social, ¿qué tengo que explicar aquí? Pues tendría que decir, bueno, he elegido la forma jurídica de empresario individual porque no necesito una personalidad jurídica independiente, así me ahorro una serie de trámites, no me importa poner las cosas a mi nombre y pues además tampoco me resulta ningún inconveniente tener que darme de alta en el régimen de autónomos de la seguridad social, que son las dos características que habéis anotado antes aquí. Y no solo eso, sino que además tenéis que compararlo con una forma jurídica que en ese aspecto funcione de forma diferente. Pues por ejemplo, aquí tendríais que decir, desde este punto de vista, no me interesaría o no me interesa formar ningún tipo de sociedad como podría ser una sociedad anónima en la cual la personalidad jurídica pues pertenece a la sociedad y no al socio, ¿de acuerdo? Aunque en cuanto a la seguridad social funcionaría parecido porque en los dos casos yo sería un autónomo, por ejemplo, ¿vale? Tenéis que explicar vuestra situación y compararla con otra. Continúo, por ejemplo, número de socios y gestión de la empresa. Pues aquí tendríais que decir, bueno, en el caso del empresario individual esto es muy sencillo, ya que solo hay un socio y el que manda en la empresa pues es una sola persona, que es el dueño o dueña, en este caso yo. Pero si hubiera elegido una sociedad limitada con varios socios, pues en ese caso
tendría bueno, no tendría un número mínimo ni máximo, porque la limitada no tiene número mínimo. Por ejemplo, en vez del ejemplo de la sociedad limitada, hay que poner cada vez un ejemplo distinto. Aquí diríamos, si hubiera elegido una sociedad cooperativa, tendría que tener un mínimo de 3 socios y además a la hora de organizar la empresa, pues tendríamos que tomar las decisiones en virtud de una asamblea general de socios, de un consejo rector que es el que toma las decisiones, de unos interventores que controlan las cuentas, etc. Todo esto viene en la teoría y lo habéis estudiado antes. Continúo. Trámites y costes de constitución. Igual, el empresario, en el caso del empresario no tengo trámites de constitución, pero si hubiera montado una sociedad limitada, pues tendría que haber realizado una serie de trámites de constitución, pues en concreto tendría que haber ido al notario, redactar unos estatutos y hacerlo en el registro, o sea, e inscribirlo en el registro correspondiente. Responsabilidad de los socios. En el caso de elegir empresario individual, pues mi responsabilidad sería ilimitada, es decir, que respondo con todo mi patrimonio actual y futuro de las posibles deudas, es decir, no me voy a escapar en la vida de pagar, en cuanto tenga algo, tendré que utilizarlo para pagar mis deudas, mientras que si hubiera montado una sociedad laboral, cooperativa, anónima, cualquiera de estas vale, pues mi responsabilidad sería limitada y entonces pues solo se pagarían las deudas con los bienes que corresponden a la empresa, pero mi patrimonio personal estaría protegido, por ejemplo. Y por último, en el caso de los impuestos, pues habría que decir algo así como yo he elegido la empresa individual, voy a tener que pagar el impuesto del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas. Este impuesto tiene la característica de que es progresivo y que por tanto se paga un porcentaje mayor conforme mayores son los beneficios. Es decir, que si facturo poco, sobre todo si tengo unos beneficios pequeños o limitados, me va a interesar el IRPF porque el porcentaje va a ser pequeño. Mientras que si mis beneficios son muy altos, no me va a interesar el IRPF porque el porcentaje va a ser muy alto y me interesa pagar por otro impuesto, en este caso por el impuesto de sociedades, que tiene un impuesto, un tipo fijo del 25%, o incluso en el caso de las cooperativas del 20%. Entonces, pues decir, si hubiera elegido una cooperativa, pagaría menos, si en este caso, sí, porque es el 20%, porque el impuesto de sociedades sobre cooperativas es del 20%. Pagarías menos si tus beneficios son altos. Si tus beneficios son pequeños, te sigue compensando ser autónomo normal y corriente. Bien, espero haberme explicado. Ya sabéis que luego me podéis hacer todas las preguntas que necesitéis por el correo, por la Moodle, y todavía estoy esperando que alguien se anime a llamarme incluso si quiere para que le explique lo que haga falta, ¿vale? He puesto el ejemplo de que eligierais el empresario individual. Podéis elegir la sociedad limitada o la cooperativa, etcétera, ¿eh? Y sería igual. Lo que pasa es que empezáis diciendo, yo he elegido la sociedad limitada que tiene estas características. Si hubiera elegido el empresario individual, tal cual, ¿vale? Y me hacéis distintas comparaciones. No me comparéis siempre con lo mismo, ¿vale? Pues nada, repito. Espero haberme explicado. Para cualquier duda, de todos modos, ya sabéis que podéis contar conmigo y preguntarme lo que necesitéis, ¿de acuerdo? En principio, yo había puesto la fecha de entrega de la tarea ya completa el viernes después de Semana Santa. Como mucho, podría plantearme que esta fase C, la B, contad con ella para el viernes después de Semana Santa, sí o sí. Pero si veis que es necesario y me lo pedís, depende de lo agobiados que estéis, podría plantearme que esta fase C pues posponerla unos días. Pero bueno, en principio no lo voy a hacer. En principio no lo voy a hacer. Si ya me lo pedí, pues ya lo vemos. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio pues para el viernes después de Semana Santa tendría que estar toda la tarea. Y nada más, ahora mismo lo voy a publicar en el foro, ya lleva unos días publicado en la Moodle, no sé si alguien lo habrá visto, alguien lo ha visto, pero poca gente, pero bueno, ahora lo voy a publicar en el foro para que os llegue el aviso.
Y nada, mucho ánimo estos días, que parece que nos va a quedar todavía un tiempo trabajando a distancia. Aunque termine la cuarentena, no creo yo que se abran los colegios y los institutos inmediatamente. Así que nada, seguiremos apañándonos de este modo, que bueno, yo creo que haciendo un pequeño esfuerzo no nos irá tan mal. Así que lo dicho, mucho ánimo, mucha paciencia. Nos vemos en siguientes vídeos y en la plataforma, teléfono, correo, lo que queráis. Hasta luego.